Mi nombre es Erika, Erika García. Y como decía Patti, en esta noche tengo el privilegio, ¿verdad?, de compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero ser breve, pero si no, qué bueno que apartamos el jueves para reunirnos, porque así tengo la libertad de tomarme un poquito más de tiempo. ¿Saben qué? Quiero contarles una cosa. Hace poco tuve la oportunidad de compartir un desayuno con un grupo de amigas, hermanas en Cristo. Y como ustedes ya se imaginarán, hablamos de todo un poco. Éramos un grupo pequeño, pero variado. Y algunas con sus hijos pequeños, otras con hijos adolescentes, otras con hijos adultos como yo, y que hasta ya tenemos nietos, ¿no? Entonces, pero era interesante escucharlos hablar, en verdad. Sin importar el tema, las preocupaciones más grandes siempre caían cuando hablábamos de los hijos, del futuro, ¿verdad? De qué les vamos a dejar a ellos. Y era lindo también darnos cuenta darme cuenta que al final de cualquier tema que estuviéramos tratando en el momento, siempre alguien decía, Dios tiene el control. Dios tiene el control y Él tiene el control. Entonces, es lindo, ¿verdad? Es bueno saber que Dios tiene el control, pero como humanas también sabemos que hay cosas que nos preocupan, nos inquietan, hay cosas que nos intimidan, y aunque sabemos que Dios tiene el control, tenemos todas esas emociones y esos sentimientos. Así que antes de comenzar esta noche, yo quisiera preguntarles a ustedes si alguna vez se han sentido intimidadas, si alguna vez se han sentido o quizás acosadas por un pensamiento o quizás por alguna persona, o si se han sentido que pierden el control, si han sentido que alguien les ha abusado, si han sentido que se sienten o intimidados sus hijos o abusados sus hijos o alguien que conocen, que cuando escuchamos esta palabra, yo sé que a veces nuestra mente se va y piensa abuso físico y eso, pero la intimidación o el abuso, o sea, puede ser de muchas maneras, ¿no? Puede llegar a ser devastador y puede darse de manera verbal, de manera física, emocional, puede darse sin provocación alguna o de manera, ¿verdad?, deliberada, pero también se puede dar sin intención. Entonces, la Biblia tiene muchas historias acerca de la intimidación o de cuando algo pasa que nos intimida a tal grado que llegamos a sentir como que estamos siendo acosadas en nosotros físicamente y también en nuestra alma. Entonces, en esta noche vamos a ver dos historias, brevemente, espero, y de dos personajes muy importantes en los planes de Dios, ¿verdad? En el desarrollo de la humanidad, en esos acontecimientos que Dios ya tenía predestinados para su pueblo y por ende también para nosotras. Entonces, son lecturas que también nosotros podemos compartir con nuestros hijos. Y por eso les digo, era cuando yo veía y estábamos en esa conversación y pensábamos en nuestros hijos, y yo digo, este tipo de historias podemos compartirlas con nuestros hijos sin importar su edad, ¿verdad? Porque aún más si están ellos viendo o lidiando con algún tipo de intimidación, porque a veces nos intimida lo desconocido, ¿verdad? O nos intimida tal vez un diagnóstico, o nos intimida el no saber qué hacer. Entonces, tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña para poder actuar, ¿verdad? Entonces, para comenzar, quisiera a ver si se animan ahí donde están y levanta su mano. Sí, me dice nada más con su mano si en alguna vez usted se ha sentido intimidada, si ha sentido que algo le intimida y siente que tal vez no ahora, pero de niña, de adolescente o de adulta, o si en la escuela, en el trabajo o en algún lugar, porque yo sí.
y muchas veces. Y no puedo verlas a todas, pero para mí, y si, creo que si somos honestas, yo podría pensar que todas en algún momento en nuestra vida hemos sentido eso, hemos sentido la intimidación de alguien o de algo, o de un futuro incierto, o de una situación específica o de una persona específica. Entonces, el, quizás en la intimidación o el abuso, como les decía, en alguna época en nuestra vida de niñas, y quizás tal vez hasta en nuestras casas, porque desafortunadamente pasa que también vivimos ese tipo de situaciones donde no tenemos la libertad ni siquiera en nuestras casas. Entonces, ahora vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel. Vamos a leer en el libro de Daniel. Pero antes, ¿qué sabemos de Daniel? Daniel nació en una familia privilegiada, ¿verdad? Él era inteligente, bien parecido, pero todo su mundo cambió cuando Babilonia conquistó a Judá. ¿Se acuerdan las que conocen la historia? Y él fue llevado al exilio, con muchos otros jóvenes, como él. Pero Daniel, desde el primer momento, y usted puede leer esto en el capítulo 1 de Daniel, él decidió permanecer firme en su fe para con Dios. Él decidió permanecer firme con los mandamientos que Dios les había dado como pueblo a ellos, como nación de Dios, ¿verdad? Y mientras él servía y trabajaba bien, porque lo hacía bien, él servía con excelencia, Dios lo bendijo e hizo que ascendiera en poder, llegando a ser uno de los 3 hombres que gobernaba esa tierra, ¿verdad? Entonces, en Daniel 6, los versículos del 1 al 5, dice, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante todos los administradores a fin de que los intereses del reino no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces, los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de Dios. ¡Wow! ¡Qué testimonio!, ¿verdad? El de Daniel. O sea, era un hombre excelente. Entonces, Daniel no hizo nada malo, él hacía todo lo bueno, él servía con excelencia, hacía siempre las cosas bien. Y a los demás eso no les gustó. No sé, quizás porque hacía notoria su mediocridad, o quizá porque Daniel sobresalía en su servicio, en su trabajo, haciéndolo de manera excelente. No sé por qué, pero lo que sí sé, y lo leemos aquí, es que estos hombres buscaron cómo hacerlo caer, ¿verdad? Y no encontraron cómo. Así que idearon un plan, conspiraron y engañaron al rey Darío para que firmara una ley. ¿Y esta ley qué decía? Que decía que en los próximos 30 días cualquiera que adorara a un dios o a un hombre diferente al rey Darío sería echado al foso de leones. Ellos conocían a Daniel. Y como decía el último versículo que leímos, sabían que solo podían hacerlo caer si usaban lo que ellos sabían de Daniel y de su relación con Dios. Entonces, cuando Daniel se entera de esta ley, él sabía lo que eso significaba, ¿verdad? Pero él no cedió ante la intimidación, él no cedió ante esa preocupación, él no cedió ante quizás el acoso, el abuso que tal vez estos hombres pudieron, físico, que tal vez en algún momento
o malintencionado que no hubieran tenido contra él. Y la Biblia nos dice que cuando él se enteró que esa ley se había firmado, él fue a su casa, subió a su dormitorio y nos da el detalle de que abrió las ventanas. Dice que abrió las ventanas. Dice, yo me imagino en verdad unas ventanas grandes que dice que daban donde dirigía su mirada hacia Jerusalén y oró y adoró a Dios, como era su costumbre hacerlo 3 veces en el día. Creo que la mayoría de nosotras conoce el resto de la historia. Para las que no, les aconsejo que lean el libro de Daniel. Y estos hombres que trataban de encontrar encontrar una falta en Daniel, salieron corriendo, salieron a avisarle al rey, o sea, que Daniel había violado la ley, que había violado este edicto y por lo tanto tenía que ser condenado. El rey Darío, después de tener un conflicto personal todo el día, porque él en verdad apreciaba a Daniel y veía el valor que él tenía como persona, como siervo del rey, y tuvo un conflicto todo el día porque no quería ejecutar el castigo a Daniel por su supuesta falta, ¿verdad? Pero no encontró una manera para evitarlo. Y terminó mandando a Daniel al foso de los leones. Daniel pasa en el foso de los leones toda una noche y por la mañana dice la palabra de Dios que tan pronto como amaneció, el rey se levantó y se fue, me imagino que casi quizás corriendo al foso de los leones, y estando ahí cerca gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien siempre sirves salvarte de los leones? Y Daniel le responde que sí. Dios envió a su ángel y lo libró de los leones, dice la palabra. Y dice que el rey no pudo ocultar la alegría porque Daniel estaba bien, pero a su vez tampoco pudo ocultar el enojo porque estos magistrados habían hecho todo esto para acusar a Daniel y encontrarle una falta. Entonces dice que los tiran a ellos y a todas sus familias y que los leones ni siquiera bien habían caído estas personas al piso cuando los leones se los habían comido. ¿Sabe que esto a mí me hace pensar que habrá muchas ocasiones en que a la gente no le vamos a agradar por hacer lo correcto, ¿verdad? Por mantenernos firmes en los mandamientos de Dios. Y seguramente muy pocas veces veremos a las personas que procuran nuestro mal recibir un castigo por sus acciones. Pero eso no debe evitarnos mantenernos firmes en nuestras convicciones, aun si eso implica quizás sufrir por algún momento. Algún día Dios traerá todo a justicia y quién quita si en ese proceso hacemos luz, en que la luz de Cristo brille de tal manera que otros sean alcanzados, como en este caso el rey Darío, porque si se acuerdan después él hace un decreto donde dice que hay que adorar solamente al Dios de Daniel. Entonces, a veces, y yo sé que muchas de ustedes, como yo, pasamos circunstancias y donde mantenernos firmes en la palabra de Dios, para nosotras no tiene que ser una opción. O nos mantenemos en el Señor o nos va a arrastrar la corriente del mundo y todas las cosas. Pero hay momentos donde la intimidación por no saber lo que está pasando, por no conocer el futuro, por no saber qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, por qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, puede ser más grande que nosotras, ¿verdad? Pero cuando nos aferramos al Señor y a sus mandamientos, a lo que Él tiene para nosotras, podemos ser así y podemos ser ejemplo aún en medio de circunstancias tan adversas como las que estaba viviendo Daniel. Ahora quiero que me acompañen al libro de Esther. Y esta es otra historia también de intimidación.
Y no solo en contra de una persona, sino en contra de toda una nación. Vamos a leer un poquito. ¿Se acuerdan, si saben, y para las que no, Esther también vivió en el exilio, ¿verdad? Sus padres fallecieron y ella fue criada por su tío Mardoqueo. Fue llevada al palacio en contra de su voluntad, porque el rey Asuero estaba buscando esposa. Fueron llevadas muchas jóvenes y Esther iba entre ellas. Y la Biblia nos enseña que la mano de Dios estaba a favor de ella, ¿verdad? Que ella se ganó el favor de los oficiales y del rey y que fue escogida como su reina. Su vida debería de estar bien, ¿verdad? Era la reina, después de todo, y como reina no debería de tener ninguna preocupación. O sea, la intimidación ninguna angustia podría haber llegado a ella porque era la reina. ¿Qué no creen? Sí, ¿verdad? Entonces, pero permítame le cuento. Su tío Mardoqueo estaba siendo acosado, intimidado, y todas las abusado quizás por otro líder del reino. Este hombre se llamaba Amán y Amán odiaba a Mardoqueo porque como siervo de Dios, Mardoqueo se negaba a postrarse en reverencia a un hombre, o sea, a Amán. ¿Les parece una buena razón para odiar a alguien? Yo pensaría que no. Pero tanto era el odio que tenía Amán y su enojo, que estaba determinado a terminar con la vida de Mardoqueo. Y no solo con su vida, con la vida de él, sino también con cualquiera que fuera judío como Mardoqueo. Lo que Amán no sabía es que eso también incluía a la reina Esther. Y muchas veces pienso, nos encontramos en situaciones, ¿verdad? Que no sabemos por qué alguien quiere lastimarnos, no sabemos por qué alguien quiere hacernos daño. Hemos hecho las cosas bien, nos hemos sometido, pero igual de repente a alguien no le agradamos y quiere hacernos mal. Y quizás hasta pensamos, esta persona ni siquiera sabe que yo soy cristiana y me está tratando así de mal. Y sí, esa persona no sabe que tú eres cristiana, pero Satanás sí lo sabe. Él sabe que ya te perdió, que le perteneces al Señor, que le perteneces a Dios, que eres su hija. Satanás quiere de alguna manera dañar a Dios, pero como no puede hacerlo, hace lo único que sí puede, y es tratar de hacer sufrir a sus hijos. Como madres creo que sabemos lo que sentimos cuando sufren nuestros hijos. Por eso creo que también podemos identificarnos un poquito con lo que Dios podría sentir cuando sus hijos sufren. O sea, nosotras, cuando nosotras sufrimos, que somos sus hijas. Y la Biblia nos dice en el capítulo 3 de Esther que Amán engaña al rey Asuero para crear una ley o un edicto que les permitiera eliminar a todo el pueblo judío. Entonces, cuando Mardoqueo se entera de esta ley y hace duelo y silicio y la misma reina Esther mandan a todos los judíos que habitan en las regiones de Susa, dice la palabra, a ayunar y a orar por 3 días. Aún yendo en contra de la ley, después de esos 3 días, la reina se presenta delante del rey Asuero y le hace una petición. En esta historia hay muchos detalles que nosotros por el tiempo no podemos ver, pero vale la pena que usted lea en su casa, ahí despacito, y vea todos los detalles, porque la ley no le permitía a la reina Esther hacerse presente delante del rey sin ser llamada. Pero era tanta la angustia que ellos estaban pasando
porque este decreto estaba afectando a todo un pueblo, que ella viola esa ley y se presenta delante del rey, encuentra gracia delante de sus ojos y le hace una petición. Y le dice que vayan él, el rey, y Amán al banquete que les ha de preparar. Entonces, así que en el capítulo 7, los versículos del 1 al 3 de Esther, leemos. Dice, el rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther, y al segundo día, mientras brindaban, el rey le preguntó otra vez, dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuere la mitad del reino, te lo concedería. Esther respondió, si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido por exterminio, muerte y aniquilación. Cuando se trata de correr riesgos, yo creo que muchas de nosotras nos abrazamos a un tronco sin querer soltarlo antes de subir por las ramas y arriesgarnos a caer. Elegimos la seguridad de abrazar el tronco, el tronco de un árbol, si me entienden más o menos la metáfora. Pero debido a que Esther confiaba en Dios, ella se arriesgó a trepar por las ramas del árbol para salvar a su pueblo. Quizá, pienso, es tiempo de que alcancemos algo nuevo. Quizás es tiempo de abrir nuestro corazón para exponer lo malo. Quizás es tiempo de desafiar el status quo y observar cómo Dios realiza cosas maravillosas cuando nos soltamos del tronco y nos arriesgamos en su nombre. Esther se aseguró de tener la atención del rey y de hacerle ver un problema. Muchos otros problemas o muchos otros probablemente hubieran ignorado. Ella estaba en el palacio. Si se quedaba callada, probablemente iba a sobrevivir. ¿Pero a costa de qué? Dios está trabajando. Dios, así como estuvo trabajando con Esther, Mardoqueo y en todo el pueblo judío de esa época, Él está trabajando todavía. Y les dio la victoria en aquel entonces. Y si yo les pregunto a ustedes, mencione el grupo que hoy, en la actualidad, está sufriendo mayor abuso, mayor acoso, mayor intimidación, ¿usted podría nombrarlo? ¿Podrían ustedes decirme con certeza cuál es ese grupo? ¿Sabe que leí que de acuerdo a las estadísticas del 2020, existen al menos 50 países donde los cristianos son severamente perseguidos por su fe? Las estadísticas dicen que en estos 50 países viven cerca de 245 millones de cristianos que enfrentan discriminación, amenazas, prisión, torturas, muerte. Esto es como 250,000,000 de personas. Y las estadísticas dicen que 1 de cada 9 cristianos a nivel mundial recibe persecución. Las mismas estadísticas nos enseñan que al menos 11 cristianos al día son condenados a muerte, legalmente condenados a muerte, simplemente por ser cristianos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si les pregunto cuál es el grupo que es más intimidado en la actualidad, probablemente usted piense en el grupo equivocado. La misma organización de los derechos humanos, que ni siquiera es una organización cristiana, dice que el 80% de todas las violaciones en contra de los derechos de la libertad de religión se realizan en contra de los cristianos. Ellos mismos reconocen. O sea, ¿qué tanto estamos nosotras dispuestas a arriesgar por mantenernos firmes, por defender los derechos del pueblo de Dios, por hacer notar las injusticias que se hacen en contra del pueblo de Dios, por hablar, por interceder, por orar, por actuar a favor de los hijos de Dios? Muchas veces
yo no digo que esté mal, pero somos capaces de reenviar y compartir videos de imágenes, de gatitos, de cosas, ¿verdad? Pero ignoramos los acontecimientos actuales. O sea, ¿por qué no se escucha de estas cosas en las noticias? ¿Por qué ignoramos? Son estadísticas. Usted nada más accesa ahí en la lista de World Watch y ahí se da cuenta de todas las cosas. Entonces, ¿por qué no lo oímos así? Son de dominio público, están ahí. Cualquiera puede accesarlas. Porque el grupo que está siendo más afectado es el que debería de alzar la voz y es el que se está quedando callado. Así que si queremos permanecer firmes en nuestra fe, muchas veces tenemos que alzar la voz. Tenemos que decir con la libertad que el Señor nos da cuáles son nuestras convicciones y no pasar desapercibidas como hubiera podido hacer la reina Esther, pero no lo hizo. Quiero hablarles un poquito acerca de Jesús. ¿Conocen a Jesús? Durante sus años, Jesús en la tierra, él era amable, era compasivo, él era santo, amaba servir a los demás, vino a servir. Y aún con su carácter recto, habían muchos a su alrededor que solamente estaban tratando de hacerle caer. Lo seguían por todas partes para encontrar alguna falta en su contra. Lo interrumpían en sus enseñanzas, haciéndole preguntas maliciosas para tratar de usar sus palabras en su contra. Y cuando hacía algo grande, un milagro para sanar a alguien, argumentaban diciendo que había roto la ley. Jesús casi siempre le respondía con cortesía. No caía en sus juegos de contiendas, o pleitos o discusiones, o sea, sin sentido, pero tampoco dejaba de hacer lo que tenía que hacer. Él hablaba lo que debía de hablar y hacía lo que debía de hacer. ¿Sabe? A nosotros o a mí eso me dice que cuando leemos su palabra, incluso el mismo Señor Jesús, Él nos dijo, ¿qué les hace pensar que con nosotras va a ser diferente? En Juan, el capítulo 15, en los versículos del 18 al 20, dicen, el mundo los aborrece. Tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. El apóstol Pablo lo escribió también en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, cuando le dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, recibirán persecución. Esto está claro, o sea, todos los que querramos vivir en Cristo Jesús vamos a tener algún tipo de intimidación en algún momento. Así que, y créanme que las cosas se van a poner peor, no se van a mejorar, se van a poner peor. La misma carta, en el mismo capítulo de Timoteo, en los versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo también escribe, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, manidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Les suena esto familiar? A mí me suena como los días que estamos viviendo. Como sociedad estamos perdiendo civilidad. Estamos perdiendo cortesía. En un mundo que se esfuerza por enseñar, por educar,
¿Por qué nos estamos volviendo más maleducados? Y yo pienso que es porque estamos enseñando y aprendiendo las cosas equivocadas. Debemos aprender y enseñar la palabra de Dios. Es el principio de todas las cosas. Es la que tiene la respuesta y la única solución y la respuesta para lo que estamos viviendo. Como hijas de Dios, es nuestra responsabilidad aprender de su palabra, pero también transmitirla y enseñarla a los demás, especialmente a los que dependen de nosotros, a las nuevas generaciones, a nuestros niños. Para ir terminando, quiero recordarle dos cosas. Uno, que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde todo es afectado por el pecado. El pecado afecta todo a nuestro alrededor, incluyendo nuestras relaciones y aún más nuestra relación con Dios. Y lo otro que le quiero recordar es que Dios nos da la esperanza. Él nos dijo que esto no nos sorprenda. Juan 16:33, y la mayoría pienso que lo conocen, dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Así que, ¿qué es lo que deberíamos hacer cuando nos damos cuenta de que hay algo que nos intimida, algo que nos está inquietando, algo que nos acosa, un pensamiento o una persona, aunque nos llena de tal manera que invade todo nuestro alrededor? Debemos mantenernos firmes en nuestra fe. ¿Y cómo hacemos eso? Debemos reconocer la fuente del problema. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6:12 que porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que recuerde, si nuestra guerra es espiritual, nuestras primeras armas tienen que ser espirituales. Debemos de actuar, sí, pero en nuestras propias fuerzas no vamos a lograr. Debemos hacerlo en las fuerzas que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. Recuerda quién eres. Debemos recordar en todo tiempo nuestra identidad en Cristo. Yo no soy lo que los demás piensan de mí. Yo ni siquiera soy lo que yo pienso de mí. Yo soy lo que Dios dice que soy. ¿Y qué dice Él? Dice que yo soy su hija. Yo soy hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Soy parte del cuerpo de Cristo. Soy de la familia de Dios. Fui creada a imagen y semejanza de Él. Dios me ama, nos ha dado un propósito. Lo hemos visto repetidamente. Tiene un plan para nuestras vidas. Necesitamos recordar en todo tiempo quiénes somos y actuar de acuerdo a esa realidad. Así que acuérdese, debemos reconocer la fuente del problema, debemos de recordar quiénes somos, pero también debemos recordar siempre lo que Dios dice en su palabra. Sus promesas son nuestra motivación, tienen que ser nuestra motivación. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. La Biblia en Juan 5:39 dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Para poder mantenernos firmes en lo que creemos, firmes en la roca inamovible que es Cristo, necesitamos llenarnos de Él en todo tiempo. Necesitamos reconocerlo a Él, recordar lo que Él nos ha dado y hacer uso de lo que Él nos ha dado. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Les voy a robar otros 5 minutos. Voy a compartir en pantalla algo y ahí donde usted está,
Lo único que quiero es que cada uno de los, cada uno de los versículos que va a ir apareciendo en la pantalla, que usted lo lee en voz alta para usted y que lo tome, que tome lo que es suyo. Yo quiero decirles esto para cerrar. Hay muchos versículos que hablan de que Dios es nuestra roca. Y como les decía al inicio, yo soy abuela. Tengo un nietecito de un poco menos de 2 años y que tiene más energía que todos nosotros aquí juntos. A él le gustan los libros. Yo me he fijado que a él le gustan los libros. Él tiene un estante donde tiene sus libritos y eso. Y por lo general trae los libros para que nosotros le leamos, ¿verdad? Viene y lo abre y lo leemos. Y tiene libros así de figuras, de texturas, de colores, todo adecuado para él. Pero entre esos libros está también una Biblia, adecuada para él, con colores y todo eso. Pero yo veo que para él la Biblia no es un libro diferente. Para él, la Biblia ahí es un libro más. Entonces, yo lo veo y me doy cuenta que es mi responsabilidad mostrarle a él que ese sí es un libro diferente, que no es un libro como todos los que él ahí tiene. Porque imagínense qué triste sería para mí que un día cuando mi nieto ya hable, ya haga frases con venga y me diga, abuela, léeme un cuento de tu libro. Me dijera, leamos un cuento de tu libro. ¿Cómo me sentiría yo si él está viendo la palabra de Dios como cualquier otro libro? Es mi responsabilidad. Todas tenemos a alguien a quien enseñarle y transmitirle lo que es la palabra de Dios. Y solo si permanecemos firmes en su palabra, vamos a poder permanecer firmes ante cualquier intimidación que la vida nos ponga enfrente.
Si alguien de las que aquí estamos todavía no sabe cómo hacer para depositar toda su confianza en las manos del Señor Jesús, en ese que acabamos de leer, que es la roca angular, que es, Él es nuestra roca firme. Si alguien no sabe cómo hacer para descansar en Él, ahora puede levantar su mano y le guiamos en oración o se comunica con alguna de nosotras. Pero es importante que hagamos la decisión de mantenernos firmes en esa roca que es Cristo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo eres, Señor. Gracias porque tú eres nuestra roca inamovible. Si confiamos y permanecemos en ti, nada nos intimidará jamás. Te pido, Señor, por cada mujer que ha escuchado este mensaje y todavía no sabe cómo descansar en ti, que las circunstancias de la vida le amedrentan o le intimidan, que te muestres a ellas y les reveles que sí, como cristianos tendremos dificultades, pero la vida entera trae dificultades, sin importar si somos tus hijas o no. La diferencia es que como tus hijas podemos descansar en que tú estás con nosotras en esas aflicciones y que tú ya venciste al mundo y a las tinieblas que lo gobiernan. En tu nombre. Amén.